RCR, la red que comunica y une al Perú. Esta hora es grato anunciar, vamos a conversar con el ingeniero Ricardo Márquez Flores. Él es presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y le agradecemos la cordialidad, la generosidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Ingeniero Márquez, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Buenos días, José. Un placer para mí. Bien, ya culminó el proceso de proclamación presidencial, estamos ingresando a una etapa de definiciones de parte del próximo presidente de la República, ¿no? El profesor Pedro Castillo Terrones, ¿no? ¿Qué esperan los empresarios, la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no?, del nuevo gobierno, ¿no? Usted hace unos días en una entrevista al diario El Comercio decía que nadie invierte si no hay confianza en un país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se espera? Bueno, José, mira, lo que esperamos los empresarios, especialmente de la Sociedad Nacional de Industrias, y como estarás enterado, se ha hecho un nuevo gremio que se llama Unión de Gremios de Perú, donde están pues no solo todas las cámaras de comercio del interior del país con Perú Cámaras, sino también ADEX, la Sociedad de Industrias, Canatur, todo lo que es los gremios de transportistas de carga, también está la pequeña empresa a nivel nacional. Es decir, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Nosotros esperamos, primeramente, ya hemos reconocido públicamente, ¿no?, y hemos felicitado al presidente del Perú, el señor Pedro Castillo, por haber ganado estas elecciones. Le hemos pedido una cita y lo que nosotros esperamos es que necesitamos un diálogo de tal manera de que haga que los peruanos consigamos, número uno, más empleo, ¿ok? Hay 12 millones de peruanos que no tienen empleo digno, que no están en planillas, y eso de ahí es preocupante también para el sector empresarial nuestro. Es importante y esperamos nosotros que a través de este diálogo que tengamos con el nuevo gobierno se resuelva el problema que a nosotros es vital, que es la creación de empleo, la consecución de mitigar y acabar con, los efectos de esta pandemia. Y también nosotros queremos decir de que uno de los principales problemas que hay en nuestro país es el hambre, ¿ok? Nosotros tenemos información tenemos información que en el Perú el 20% de peruanos come una sola vez al día. Y nosotros como empresarios conscientes de esta realidad es que queremos trabajar con el nuevo gobierno para poder ver que el hambre no sigue en el Perú. Esos son los problemas principales del Perú, ¿ok? Problemas que, la verdad, que se pueden resolver sin estar viendo una constituyente y un cambio total de la Constitución, porque eso de ahí nosotros tenemos que decirle al nuevo gobierno que hagamos algo que la religión católica nos dice: renovemos, sí, pues, agarremos nosotros lo que ha funcionado y de ahí para adelante renovemos lo que no funciona para nosotros poder ser solidarios y crear el empleo, acabar el hambre y acabar con esta enfermedad. Pero para eso se necesita no mirar a Chile, que están en plena trabajo de cambio de constitución, sino más bien mirar a los Estados Unidos, a Europa. En Estados Unidos, señores, ha habido más de 200 años una sola constitución y han habido enmiendas a esa constitución. Y eso le ha dado una estabilidad para las inversiones de todos los países del mundo que se van a Estados Unidos. Hoy día todo el mundo dice: me llevo mi plata a Estados Unidos porque ahí nadie me la toca. Eso es lo que necesita el Perú, señores.
de que los extranjeros vengan acá y digan, me voy al Perú porque ahí mi plata nadie me la toca. ¿Ok? Eso no significa, y miren lo que les voy a decir, eso no significa que reconozcamos nosotros los empresarios, y especialmente la SNI, de que hay que hacer cambios que nosotros mismos le hemos estado pidiendo, cambios que son vitales para que la población sienta que el programa económico, ¿ya?, funcione. ¿En qué sentido, señores? En el sentido de que los productos, los servicios que da el sector privado tiendan a bajar de precio para que sea mejor y que lo sienta la gente. Lamentablemente, hay algunos sectores en los cuales estamos al revés, ¿ok? Y eso es lo que nosotros decimos y le decimos a este gobierno. Hagamos los cambios que tengamos que hacer para que los precios bajen en sectores que son sensibles y que falta competencia. Y nosotros sabemos. Y entonces de esa manera la población va a sentir y va a identificarse con el programa económico. Eso es lo que nos falta hacer. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si tenemos que cambiar algunos artículos de la Constitución, se cambian, pero pasamos por este Congreso. Este Congreso se le ha elegido para 5 años. Trabajemos con el Congreso. No es nada agradable que apenas usted ingrese al Congreso y ya le estén diciendo que usted ya no sabe cuándo va a salir. Ni es agradable que usted le diga a un empresario que una vez que hay una constituyente, nadie sabe qué va a pasar, ni siquiera el presidente de la República. Ahora, entonces, eso es lo que nosotros decimos. Ahora, ingeniero Márquez, usted ha citado 3 temas que son sustanciales. Uno, el tema de la generación de empleo. El otro es cómo se fomentan las inversiones, ¿no? Y el otro es combatir el hambre, ¿no? Pero en todo ello, y en las economías sólidas y en las democracias sólidas, usted ha citado Estados Unidos y podríamos citar otros países, un factor esencial es la generación de confianza, ¿no? Y esto naturalmente pasa por el respeto a las reglas de juego institucionales, ¿no? Y a las instituciones democráticas, ¿no? ¿Para qué? Para reactivar la economía, para generar confianza en las empresas. Pero ¿qué pasa en estas circunstancias? Se lo pongo en términos realistas, ¿no? Cuando escuchamos discursos, ¿no?, que son duales, ¿no? Por un lado se dice, no, vamos a morigerar un poco el tema económico, no vamos a hacer propuestas que atenten contra el libre mercado, ¿no? Pero por otro lado, escuchamos voces del propio presidente electo Pedro Castillo en insistir en el tema de la Asamblea Constituyente, de candidatos electos que insisten en la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, ese factor confianza no se está generando, ¿no? Y usted hace unos instantes apuntaba a algo que han pedido una cita. Lo ideal sería que esta cita sea antes del discurso presidencial, ¿no? No posdiscurso, ¿no? Sí, mire, ve, lo que nosotros tratamos de hacer, al menos los dirigentes nacionales del empresariado, es de que se vea que el país está pasando por un momento económico muy bueno en lo que es captación de impuestos, ¿ok? Y no solo captación de impuestos, sino a través de la minería, sino mucha creación de mano de obra en las exportaciones que van a Estados Unidos en productos no tradicionales y agrícolas, agroindustriales. Y todo pinta que este año no solo vamos a crecer el 10.5, sino que vamos a reducir esa brecha de empleo perdido que hemos tenido el 2020. Vamos a, si todo camina como nosotros preveemos, podemos este año cerrar esa brecha y para el próximo año comenzar a crecer verdaderamente en creación de empleo. Porque el 2019 solo se crecía al 2.5 del PBI y eso no es suficiente porque nosotros tenemos que crecer arriba del 3% al año en PBI para poder generar 300.000 puestos de trabajo cada año que demanda la población. Entonces, es correcto, el gobierno tiene que entender lo que está sucediendo en la parte económica y quienes vayan a designar como los ministros de Economía y de Producción y de Minería y de Agricultura, es decir, los ministerios productivos, tienen que entender de que a la misma vez que usted es ministro,
¿no? Usted viene a hablarle, pues, por decir a la sociedad de industria. Si yo le digo, señor ministro de Economía, dígame usted qué va a pasar en la constituyente, porque ¿sabe qué? A mí los empresarios me dicen, Ricardo, ¿cuál es el objetivo del gobierno? ¿A dónde quieren ir? ¿Cuál es la visión del gobierno? Y entonces, ¿saben qué? Eso es lo importante, que nosotros podamos tener un diálogo franco y decirle, señor ministro, ¿usted quiere que yo le diga a los empresarios que invierta y a la M le diga que yo no sé lo que va a pasar en el Congreso? Eso no crea ninguna garantía de inversión. Seamos sensatos. Nosotros decimos hay que arreglar los problemas, ¿ok? Y los problemas se dicen, señores, y en la SNI lo hemos dicho de frente, sin ningún rubor. Y entonces nosotros tenemos que tener a un ministro delante nuestro que me diga qué va a pasar de acá a 8 meses, 1 año, porque en teoría un ministro debe quedarse 5 años, ¿ok? Así no haya estado pasando, pero lo que aspiramos nosotros es que haya un gobierno donde los ministros se queden años para que de esa manera absorban lo que es el sector y vean que el sector crece. Eso es lo que le decimos nosotros a los nuevos ministros. Ahora, usted hace unos instantes, ingeniero Ricardo Márquez, comentaba que sí es posible, ¿no?, generar algún tipo de reformas en la constitución política, ¿no?, pero sin cambiar plenamente toda la carta magna, toda la carta política, ¿no? Se pueden hacer reformas, ¿no? Desde esta perspectiva, el sector empresarial, ¿qué considera la necesidad de hacer algunos cambios, algunas reformas? Para nosotros es muy importante, señores, de que después de 200 años en el Perú no hay un reglamento de posición de dominio, y eso es grave. 200 años, y nosotros no podemos mirarnos la cara uno a uno, tanto públicos como privados, y el Congreso, de que hay pues problemas, señores. Este gobierno se va y no ha hecho el reglamento. ¿Por qué no ha hecho el reglamento? Bueno, que salga la encargada y que diga por qué no ha hecho el reglamento. Porque eso es una función en la cual se tiene que responsabilizar, y eso hace sentir a la población que las cosas no funcionan. ¿Me entiende? No lo dicen como nosotros lo decimos, porque nosotros en cierta manera somos técnicos. Ellos lo dicen, ¿sabe cómo? Votando por una posición extremista. Y en ese sentido es que yo le digo a mis colegas, arreglemos estos problemas, porque nosotros, si seguimos así, nos vamos a quedar sin país. Esas son las cosas que yo digo. Ahora, nosotros llegamos a zonas alejadas del país, ingeniero Ricardo Márquez, ¿no?, a comunidades que están por encima de los 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Lo están escuchando en estos momentos, ¿no? Un factor esencial, naturalmente, en el crecimiento que ha tenido el país han sido el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Y usted además es propulsor, ¿no? Usted en la década del 90, justamente el impulso que le daba a la pequeña y microempresa, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué tenemos ese letargo, ¿no?, en ese sector tan importante? ¿Y qué es lo que debería hacer el gobierno, ¿no?, como tarea inmediata, como agente inmediata frente a este sector? Mire, José, yo cuando veo un ministro de producción que dice, estamos haciendo en las próximas semanas 2.000 créditos para la pequeña empresa, yo no lo entiendo. Porque él dice 2.000 créditos y está ahí en los periódicos. Y el universo de la pequeña empresa es arriba de 2.500.000 pequeñas empresas. ¿Y qué sucede? Nosotros hace 2 años empezamos con un mecanismo que se llama factoring, que consiste en que tú, cuando le vendas a una empresa más grande, ¿no?, te dice a ti, te la voy a pagar en 90 días, y tú le digas, oye, yo la necesito la plata hoy día. Ah, ok, entonces vamos a un banco, y como a mí me conoce el banco, te van a adelantar los dineros, pero te lo van a adelantar a este porcentaje de interés. Eso no es factoring, eso se llama confirmación del adelanto. Lo que es factoring es que tú tengas el derecho que a los 8 días de haber la empresa que te está comprando confirmado que has hecho una buena entrega y que está conforme, a los 8 días tú puedas negociar tu factura no solo con ese banco,
tú puedas negociar eso con 100 empresas, ¿ok? Donde hacen las veces de banco al ellos adelantarte la plata a los 8 días. Pero no solo eso, sino que ahí tú vas a negociar como pequeño con 100 alternativas y tú vas a escoger cuál te da mejor tasa de interés. Eso, señores, va a reactivar a más de 2 millones de pequeñas empresas y no necesitas ningún favor del gobierno ni del Estado. Eso lo da el mercado. Eso se llama competencia, ¿ok? Competencia. Y señores, recién el día de ayer me han informado que han publicado o que están por publicar el reglamento y que posiblemente ya este jueves esté, o sea, mañana ya esté todo finiquitado, pero nos ha costado más de 2 años, ¿ok? ¿Y saben qué? Eso no es justo, porque todo el mundo sabe, y yo le miro a la cara, de que lo que hemos puesto nosotros era lo correcto y es lo correcto para que haya un financiamiento barato para la pequeña empresa, pero no porque le estás pidiendo un favor ni al Estado ni a un banco, no, es tu derecho. ¿Cuál es tu derecho? Que tú vayas pues a 100 empresas de factory y tú negocies. ¿Cuánto me quieres dar tú? Tanto. ¿Quién me da menos? Tanto. Ok, me voy con el que me da menos. Eso es hacer negocio competitivo, señores. Eso es lo que nosotros decimos y que bueno, espero mañana que ya esté todo finiquitado, porque eso significa que verdaderamente va a haber una revolución en lo que es la pequeña empresa, porque tú cuando vendas a los 8 días vas a poder tener la plata en tus manos. Eso va a hacer crecer y dinamizar todo los negocios en la pequeña empresa. Ese es uno de los temas. Hay otros temas que también hemos estado nosotros hablando para diferentes sectores, no solo el textil, porque en el textil se ha pedido las salvaguardas que el gobierno se va y lo ha negado. Por eso yo no entiendo qué tipo de gobierno es este. Algunos dicen que es de izquierda, de centro, pero cuando le pedimos cosas que son técnicas y que afectan, sí, pues porque los negocios y los sectores son eso, ¿no? Intereses, ¿ok? Pero ¿interés para quién, señores? Interés para 95 pequeños empresarios de confección y más de 15.000 fabricantes de calzado. Señores, tenemos que crear empleo y el empleo se crea cuando tienes un crédito bien ganado y que entras a un mercado donde es competitivo. Así se crea empleo. Bien, estamos dialogando con el ingeniero Ricardo Márquez, presidente de la Asociación Nacional de Industrias. Una pregunta final, y tiene que ver justamente con el tema de la reactivación económica, ¿no? Y con la lucha contra la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que no cumplimos los objetivos, las metas de la lucha contra la pandemia, ingeniero Ricardo Márquez, ¿no? Y esto va de la mano con lo que ustedes están realizando en este momento a través del proyecto Respira Perú, ¿no? Que como iniciativa, hay que destacarlo, es loable y ha permitido, ¿no?, que los empresarios se pongan de pie, ¿no? Entonces, ¿cómo reactivamos la economía? José, Sí, por favor. Mira, José, nosotros hace 1 año y medio, sí, más o menos 1 año, con Monseñor Luis Cabrejos de la Conferencia Episcopal Peruana y mi amigo Raúl Díaz Canseco de la Universidad San Ignacio de Loyola, decidimos que el país necesitaba plantas de oxígeno. Y en ese momento, yo recién me he enterado hace un mes, solo habían 9 plantas de oxígeno para 580 hospitales. Una desgracia, ¿ok? Una desgracia y que algún día tendremos que saber quiénes son los responsables. Yo lo sé, pero que la gente sepa, porque esto sí que es grave, ¿no? Tener un país con 9 plantas de oxígeno, ¿no? Y decir que tenemos plata, que el país es un Perú rico, todas estas cosas que es correcto, el país es un país rico, pero no con 9 plantas, pues, a pie de una pandemia. Nosotros ahora hemos donado ya cerca a 80 plantas de oxígeno, pero ese no es tal vez el mayor aporte que yo creo que le hemos hecho al país, sino que tenemos hoy a la planta Modaza, la que hace buses, fabricando 50 plantas de oxígeno al mes. Y que le digo a las autoridades, nosotros podemos resolver el problema de oxígeno
en 4 a 5 meses y no le va a faltar oxígeno a nadie en el Perú, porque fabricamos pues en el Perú. Es muy distinto a que usted haga una importación, porque y además, les digo, más barato que el importado y con la tecnología A1, porque hace una semana me he enterado que Modasa va a comenzar a exportar estas plantas de oxígeno a Estados Unidos también. Y para entrar al mercado de Estados Unidos tiene que ser A1, ahí no hay problemas que aguanten. Entonces, ¿qué les trato de decir? Es necesario que sigamos esta relación entre el sector público y el sector privado para resolver el oxígeno y también, ¿por qué no decirlo?, las vacunas dentro de lo que es la solución de la pandemia, porque ese es el mejor mecanismo para reactivar nuestra economía, el mejor. Y nosotros por eso apuntamos a este mecanismo para poder reactivar el mercado interno lo más pronto posible. Ingeniero Ricardo Márquez, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto platicar con usted. Un abrazo, muy amable. Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.